Las personas que tienen múltiples aneurismas, 2, 3, 4, eso sí se recomiendan que a sus familiares se les estudie porque tienen riesgos de sí tener proteínas muy débiles en la familia porque una persona los pudiera tener. Salud, turismo, cultura, deporte, educación. Eso y más es lo que somos. ¿Y quiénes somos? ¡Ya oíste! El programa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Hola, ¿cómo están? Soy Claudia Mejía y en esta ocasión estoy con un gran invitado que es un neurocirujano que nos va a hablar de una afección que prácticamente puede poner en riesgo nuestra vida rápidamente y sin darnos cuenta. Doctor Christopher Mader Alba, neurocirujano, él viene del Hospital Adolfo López Mateos. ¿Cómo estás? Hola, Clau. Bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por hablar del tema de aneurismas cerebrales. Gracias a ti por estar aquí porque creo que es un tema bien importante y que lo hemos dejado de lado. ¿Tú qué opinas? Afortunadamente, hoy en día hay más concientización gracias a trabajos como el tuyo. Y lo que pasa es que los aneurismas cerebrales hay de dos tipos, los rotos y los no rotos. Entonces, cuando tenemos un aneurisma no roto, pues no nos damos cuenta de él en la gran mayoría de las veces. Entonces, no es de que pase desatendido, pasa desapercibido completamente. No sabemos que lo tenemos, no sabemos si es peligroso, no sabemos. Entonces, sí existen, sí están presentes, no avisan generalmente. Concientizar de esto es estar al pendiente cuando algo pueda pasar a una enfermedad neurológica que nos presente un cambio súbito en nuestro ser, en nuestra forma de ser. Hablas que son de los rotos y no rotos. Así es, o sea. ¿Por cuál quisieras empezar primero? Vamos a hablar de los rotos. Ok. Que esos son los que nos asustan, son los que nos pueden complicar la situación. Un aneurisma cerebral roto es una ruptura de un vaso, a los vasos son arterias en el cerebro, que llevan la sangre, los nutrientes al cerebro normal que hay en todo el cuerpo, en este caso en el cerebro, que tiene una debilidad de la pared. Generalmente quiero que nos lo imaginemos como un chipote en una llanta cuando da un banquetazo. Tenemos un chipote en la llanta y ya sabemos que tiene el chipote. Y roto es cuando ese chipote se abre, se rompe y la llanta se poncha. Es muy gráfico, sí. Y un no roto es cuando está el chipote, pero aquí te tienes que imaginar que tú vives... Tienes tu vehículo con tu chipote en la llanta, y si sabes que tiene un chipote en la llanta, pues sí te vas a atender, vas a llevarlo a la talacha, vas a cambiar la llanta, vas a ponerle una cámara. Hay diferentes métodos de reparar una llanta, eso cada quien lo va a ver. Y aquí lo curioso es que si no lo sabes, vas a rodar esa llanta, te vas a ir a carretera, te vas a ir a autopista, vas a circular por todas partes. No, y en esta ciudad con tanto bache, okay. Me imagino claro. que los baches son el cuerpo y cómo lo cuidas, ¿no? Entonces aquí el chiste es, el día que nos enteramos que tenemos un chipote en la llanta, un aneurisma cerebral, pues hay que decidir si amerita atención, si hay que cambiarlo o no, para evitar que se vuelva un aneurisma roto. Lo mismo, la misma analogía, para evitar que tengas una ponchadura de llanta. Pero, ¿cómo saber que tenemos ese chipote? Generalmente se encuentran por hallazgos. Una persona que se caiga de una bicicleta, que se caiga por las escaleras, que le hagamos un estudio de imagen y buscando el golpe para ver qué tan grave era el golpe, encontramos el aneurisma por hallazgo. Afortunadamente hoy contamos con estudios que nos permiten ver dentro de la cabeza sin necesidad de abrirla. Entonces tenemos tomografías, resonancias magnéticas, angiografías, hay muchas cosas que están a disposición de los pacientes que se usan para otras cosas y encontramos estos datos. A veces nos encontramos datos indirectos de que hay aneurismas. Caída de un párpado. Es muy seguido. Se me cayó un párpado y fui a ver al oftalmólogo. Hicieron bien. Y ese oftalmólogo seguramente le va a decir, no tiene que ver conmigo, vaya con el neuro. Sí. Y solamente sería ese signo. Yo veo, no sé, caída de un párpado. Bueno, hablábamos ahorita fuera de aire de la presión arterial. ¿Qué otros signos podría haber? Visión borrosa, alteraciones en el comportamiento, dolores de cabeza. Cuando un aneurisma todavía, digámoslo así, son una enfermedad catastrófica que generalmente preavisan si se van a volver un aneurisma roto. Eso sí está descrito. Y como preavisan, generan un dolor de cabeza muy fuerte. Si yo soy una persona que nunca tiene dolores de cabeza y de repente tengo un dolor de cabeza 10 de 10 con ganas de vomitar, mareo, náusea o pérdida del equilibrio y tengo un deterioro en ese aspecto que no estoy acostumbrado, esos son los pacientes que ameritan hacerle estudios porque ese aneurisma que él tiene, si es que lo tiene, está avisando
avisando, oigan, estoy en un momento de riesgo. Y es ese cambio. Si yo soy una persona que tiene muchos dolores de cabeza habitualmente, pero ahora tengo un dolor de cabeza completamente diferente, me duele, siempre estoy estresado, traigo dolor en la nuca, me está molestando, pero ahora me duele toda la cabeza y muy fuerte y una intensidad mucho más fuerte de lo que estoy acostumbrado. Esos son los dolores que nos deben llamar la atención. Se llaman dolores con banderas de advertencia. Banderas rojas, como normalmente se les dice. Así es. Cuando ya está roto el aneurisma, cuando ya se rompió, bueno, yo voy a contar rápido un caso que tuve en la familia. Mi tía cuenta que fue al baño en la madrugada, hizo mucho esfuerzo y de repente le empezó a doler la cabeza muy feo, como lo comenta. Empezó a tener náuseas, empezó a no tolerar la luz, entonces de inmediato pues mis familiares la llevaron al hospital. Desafortunadamente no la atendieron con prontitud, pero después de unas horas, bueno, la pudieron atender. Se le había roto un aneurisma, la tuvieron que atender de inmediato. Estos signos que tú comentas, tiene que ser de inmediato a urgencias. Así es, o sea, la prontitud de la atención mejora definitivamente el resultado del tratamiento y la evolución del paciente. Es decir, si a mi tía no la hubieran atendido en un día. Hay factores que empeoran. Lo interesante o lo grave o lo frustrante de los aneurismas rotos es que generalmente el cuerpo afortunadamente puede contener ese sangrado. Cuando se rompe es que sangras y esa sangre irrita el cerebro y como que hace una contención, como que hace un coágulo, una costra, como cuando uno se corta en la piel que sale la sangre y luego sale la costra. Y luego como cualquiera de nosotros que nos rascamos las costras y nos vuelve a empezar a sangrar, lo mismo puede pasar en un aneurisma cerebral y eso se llama el resangrado del aneurisma y eso es sumamente más grave y sumamente más peligroso todavía. Un sangrado de un aneurisma es muy peligroso, incluso puede llegar a ser mortal, pero un resangrado con gran seguridad va a dejar alguna secuela, aumenta el riesgo de mortalidad. Entonces, si es peligroso no atenderlos oportunamente antes de un riesgo de resangrado. ¿Y hay de diferentes tamaños? Sí. Sí, es decir, es que me imagino un aneurisma muy grande que pues tú no sabes que lo tienes, pero supongo que por el tamaño, me imagino yo, ¿no? Empieza a pegar con las otras paredes de los tejidos. Hay clasificaciones de diferentes tamaños de los aneurismas que les decimos pequeños, medianos, grandes y definitivamente lo que sí sabemos es que a partir de cierto tamaño son de mayor riesgo de ruptura. Si un aneurisma, y no sé qué nos imaginemos con grande en el tamaño de aneurismas es más de 7 milímetros. 7 milímetros no llega ni al tamaño de la uña del meñique. Entonces, pero tanto daño que puede hacer. Tanto daño que puede hacer. El cerebro es un órgano muy curioso que funciona en base a su localización. Y con esto me refiero, si hay una parte de enfrente del cerebro, una parte de atrás, una parte de abajo, localización del cerebro, el cerebro funciona por repartición de sus lugares. Entonces, al cerebro no le importa si fue un trauma, un golpe, no le importa si fue un absceso, una bola de pus por una infección, una meningitis, una hemorragia, un tumor que afecte una región del cerebro. El cerebro siempre va a dar el mismo síntoma de esa región. Si el sangrado de un aneurisma es en el área donde hay movimiento, la persona va a dejar de mover. Pero si es un tumor, va a dejar de mover. Pero si es un absceso, va a dejar de mover. Entonces, no importa qué tan chiquita sea la enfermedad, si está en un área que genera mucha afección del control del cuerpo, toda esa es su implicación clínica. ¿Cómo se generan? ¿Qué lo causa? La teoría, porque no estamos en el momento de la creación para sacarle la foto y verlo. Ok. Es que hay factores genéticos que hacen que las proteínas del cuerpo en algunas personas sean más débiles y en otras más rígidas. Así como existe la niña del circo que puede darse la vuelta completamente para pasar la cabeza entre las piernas, tiene proteínas muy laxas de las articulaciones para poder hacer estos movimientos. Y las personas que se pueden estirar muy bien y tocar la planta de los pies tienen proteínas muy laxas que permiten mucho estiramiento. Hay proteínas en las arterias que permiten este estiramiento o no. Lo que sí sabemos definitivamente es lo que los puede hacer crecer y empeorar. Y unos de estos factores son factores modificables y prevenibles y eso es lo bueno de esto. Podemos reducir el riesgo. Son fumar. Fumar, te tienes que imaginar que hasta el sol endurece las mangueras de regar, entonces carcome el plástico. El cigarro al inhalarlo hace que se endurezcan las arterias. Entonces si yo tengo una arteria que debe ser elástica y se puede poder moldear con cada latido cardíaco y movimiento, cuando se vuelve más rígida se vuelve más quebradiza. Hasta las hojas de los árboles cuando les cae el otoño y se vuelven secas son más quebradizas que en la primavera, que son más fáciles de hacer taquito. Sí. ¿Sale? Y otro factor muy importante es si yo inflo un globo con más presión es más fácil que se rompa. Este chipote, este aneurisma cerebral, mientras más presión yo le meta más puede crecer y mientras más crezca más se puede romper. Entonces la presión arterial es un factor muy
muy importante que se debe poder controlar. Hablamos que puede ser genético, pero no hereditario. La gran mayoría de los aneurismas no son hereditarios. Okay. Eso ya está bien estudiado, cómo se hizo, cómo se estudiaron. Una persona que tuviera un aneurisma le estudiaron a todos sus familiares y se encontraron o no se encontraron. Lo que sabemos es que personas, y esto es triste, hay personas que tienen más de un aneurisma cerebral y por lo mismo que es genético, si tienen una alteración en la suave que son sus proteínas, no es que sean suaves, es la simbología. Ok, sí, para entender. En lo suave que son sus proteínas, puede que tenga más de un aneurisma cerebral, porque al final del día son muchas las arterias del cerebro, por lo menos son 12 importantes grandes y muchas ramas chiquitas donde puedan surgir. Generalmente surgen justo en las bifurcaciones donde están estas debilidades. El flujo va en una dirección y tiene que cambiar a dos divisiones. En el cruce de esas dos divisiones es donde más turbulencia y más presión se ejerce. En relación a que si son hereditarios o no, las personas que tienen múltiples aneurismas, 2, 3, 4, eso sí se recomiendan que a sus familiares se les estudie porque tienen riesgos de sí tener proteínas muy débiles en la familia porque una persona los pudiera tener. Hay que estar muy atentos a eso. ¡Hey tú! No te muevas, esto aún no termina. Y si te perdiste algún programa, puedes escucharlo en tu streaming favorito. Estamos como ya oíste. Hablando de estos factores de riesgo que son modificables y que son los que detonan estos genes, me gustaría hablar mucho sobre la parte que comentabas de la presión arterial, porque la mayoría de las personas, o quiero creer yo porque es a las personas que conozco, no reparan en eso, no ponen tanta atención en su presión arterial. Bueno, la presión arterial es un signo vital, desde los signos vitales, es un signo vital que se debe tener explorado siempre y lo que nos refleja la capacidad de resistencia que ejercen las arterias en el movimiento de la sangre. La presión arterial generalmente es un camino es una caída de una sola dirección. Cuando te da, se queda para acompañarte. No nos deshacemos de la presión alta. Ya se va a quedar porque algún desencadenante hubo que así tenía que seguir funcionando el sistema. Hay que ayudarla a mantenerla, hay que darle mantenimiento. Y así como le damos mantenimiento a diferentes cosas, le podemos dar mantenimiento a nuestro propio cuerpo. Y ese es el tratamiento de la presión arterial. La presión arterial, si yo tengo un sistema, vamos a compararlo con un sistema de tubería, de plomería, donde hay mucha presión, es más fácil que en las juntas en algún momento haya fugas. Esas fugas no tienen que ser de agua, puede ser falla en la tubería, puede lastimarse las juntas, puede haber muchos lugares donde se puede fallar el sistema, hasta romper una tubería. Entonces la presión arterial, sí, definitivamente hay que cuidarla, hay que reparar en ella, hay que estar al pendiente de ella, porque además cada día se vuelve más fácil tratarla. Es una condición fácil de tratarla, pero la dejamos creo que constante. En el abandono, pero debe de ser constante. Exactamente. Los otros factores de riesgo que nos comentabas, el fumar, que aquí siempre decimos, tuvimos una entrevista de ello, de dejar de fumar, es muy malo. Y ya vimos que ahorita con los aneurismas, un factor de riesgo importante. Mira, el fumar, ok, yo no fumo, no te puedo decir lo difícil que es dejar de fumar porque nunca he fumado, pero sí te puedo decir que es un hábito que genera mucho daño al sistema vascular, no solo en aneurismas cerebrales, hay muchos otros órganos que se ven lastimados por el tabaquismo. Porque nos hablabas de otro factor sobre estupefacientes que también son importantes en el que detone. Bueno, hay diferentes tipos de sustancias que generan cambios en la presión de forma aguda y esos pueden ser detonantes. En México tuvimos un caso muy sonado de la fenilefrina y se reguló mucho este medicamento. Este era un medicamento que se utilizó para rebajar las sustancias que se vendían y por cuestión de que tiene también, no solo tienen que ser sustancias ilegales, había sustancias legales que generaban estos cambios en la presión arterial, en la tensión de las arterias. Si yo aumento la tensión, también tenía yo el riesgo de romperlas. Y en México está prohibido hoy en día. O sea, hay buena legislatura al respecto. Sí, definitivamente con las sustancias ilegales es mucho más difícil tener un control y sabemos que pueden detonar estos eventos y tristemente no los podemos prevenir en las personas que lo usan porque son también generalmente muchas personas
personas que no se procuran. Al final del día es una adicción, Sí, ¿no? que es difícil controlar y es difícil dejar. Hablemos del sueño. ¿Qué tan importante es el sueño? Digo, no me quiero extender porque sé que es un tema amplio, pero ¿qué tan importante es el sueño en esta cuestión de los aneurismas? Regreso a lo de mi tía. Ella trabajaba durante las noches. Dormía muy poco en las mañanas. Entonces, quizá también fue un factor de riesgo. Hay que saber que las enfermedades de trastornos del sueño, lo que es o dormir mal o dormir poco, no es igual. Como te comentaba también, a ver si como roncas duermes. Sí. Es un dicho que dicen los especialistas en medicina del sueño que es completamente falso, porque el que ronca mucho no duerme bien. No duerme bien. Además de que los que están juntos tampoco duermen bien. Entonces, sí. No, pero muy importante relacionado a esto, uno de los factores más importantes del ronquido es que baja la oxigenación y los que duermen mal durante su fase de sueño, que es una fase de reparación, de regeneración, de organización de eventos pasados durante el día, el cerebro los procesa. Lo que va con esto es, al tener esas alteraciones de oxigenación y todo, estamos aumentando el riesgo de infartos cardíacos, infartos cerebrales y sobre todo alteraciones de la presión arterial. Entonces estamos dándole vuelta y regresando al mismo problema. Tenemos que cuidar factores que nos produzcan presiones altas. Bueno, ya hablamos que es inevitable si tienes un chipote ahí en la llanta que pueda romperse este aneurisma o que lo tengas ahí y que nunca te enteres también, ¿no? No, muy bien. Bueno, si lo sabemos, definitivamente yo no voy a sacar esa llanta a rodar a autopista. Sí, ¿no? La voy a tratar. Hay criterios y diferentes criterios son definitivamente aneurismas de más de 3 a 5 milímetros, vigilancia durante 6 meses a un año, ver si crecen, si no hay factores de riesgo, tabaquismo, presión alta, los que ya hemos comentado. Pero si hay factores de riesgo, son candidatos a tratamientos definitivamente, allá desde 3 a 5 milímetros, para tratar de evitar de que se rompan. El tenerlo no lo hace una enfermedad de daño. La ruptura de él es lo que de veras genera el daño. La fuga de la sangre que lastima el cerebro. 1, porque ocupa mucho espacio y lo apachurra. Y 2, porque mientras está sangrando no está llegando la sangre a las áreas que tiene que nutrir. Entonces eso se llama daño primario y daño secundario al cerebro cuando hay una ruptura de un aneurisma. La inflamación, la degradación de la sangre, de la hemoglobina, todo lo que conlleva la sangre, lastima el cerebro. El cerebro es un órgano privilegiado que vive atrás de 7 barreras de protección para que no le llegue nada que lo pueda lastimar. Y aquí estamos rompiendo esas barreras que lo están lastimando directamente. Cuidar esos detallitos. Si yo ya sé que tengo un aneurisma y tengo factores de riesgo, la indicación es tratarlo, definitivamente, para evitar que algún día se llegue a romper. Y si no sé, y ahí tengo un aneurisma, pero no me ha dado un signo, un síntoma, y pues este tipo de diagnósticos no los he podido tener, ¿lo puedo tener ahí? Sí, de hecho es algo frecuente, no grave. Hay muchas personas que tienen aneurismas de menos de 3 milímetros y sin factores de riesgo y lo van a seguir teniendo el resto de su vida. ¿Por qué se escogieron aquí estas medidas? No es un norma arbitrario. También cualquier procedimiento que hagamos es peligroso con números muy pequeños, menos del 3%. Pero si estamos hablando de esto, hay peligro. Hoy en la mañana que yo venía para acá, nadie me podía prometer que voy a regresar con bien a mi casa. Ay, no, tocó madera. Pero lo más probable es que regrese bien, por eso uno sale. Pero de ahí a que o tengas un accidente leve, que no sea nada serio, de aquí a que te pase algo grave, pues es poco probable. Por eso la gente sale, por eso la gente se trata, por eso hay que darle la atención a esto. Porque aunque no es inocuo, definitivamente el riesgo es más grande. Entonces, si sabes que hay un riesgo grande, sí, hay que atenderlo. Atenderse. Ahí es como puede generar un aneurisma. En el diagnóstico, cuando me hagan estudios, si es que tengo un aneurisma, ahí es donde se van a dar cuenta. Sí, mira, afortunadamente cada día hay más acceso a este tipo de estudios, tomografías, resonancias, que nos permiten ver dentro de la cabeza sin necesidad de abrirla. Eso para mí es maravilloso. Es la capacidad de poder entender algo sin necesidad de lastimar para poder verlo. Es un camino maravilloso que ha tomado la ciencia y cada vez es mucho más accesible. Y mucho más accesible, te digo, dentro de la red del hospital tenemos varios resonadores y ya son abiertamente accesibles. Ya no es algo de que cuando yo nací no había yo creo que ni 3 resonadores en el país. Entonces sí ha cambiado mucho para el bien y cada día tenemos más acceso a este tipo de tecnologías y cada vez nos permiten ver con más detalle
detalle y cada vez se va a estar haciendo más estudios. La ciencia ha ido avanzando para irnos cuidando cada vez más. Entonces yo sí creo que llegará el día en que, como parte de la rutina del paciente hipertenso, algún día sea un estudio de imagen del cráneo para ver si está en un factor de riesgo o no. De rutina. De rutina, algún día. Sí lo creo. Tengamos fe en eso, porque la ciencia y la tecnología avanza tanto cada día. Y se vuelve más accesible. Y se vuelve accesible, claro. Hay atletas de alto rendimiento que tienen aneurismas y son sanos. ¿Por qué sucede esto? Pues son sanos, pero tienen este factor genético o esta proteína débil. Y también cuando uno hace esfuerzos muy pesados, también aumenta la presión. Bueno, claro, sí. Al final del día, su cuerpo está entrenado para aguantarla, para dar ese rendimiento, como la respuesta natural a lo que le describen los psicólogos como amenaza de pelea y corre, ¿no? Si te amenaza un león, sí, o peleas contra el león o te echas a correr. La adrenalina sale. Pero para cualquiera de las dos sale la adrenalina. Sí. O sea, para la pelea o para huir o para pelear sale la adrenalina. Y esa adrenalina hace que esa sangre que tenemos en el cuerpo se distribuya de una forma que estemos listos. Eso se llama el sistema simpático y parasimpático para cualquiera de la huida o pelea, pero actuar rápidamente. Sí, cualquier eventualidad. Entonces, del cuerpo. Tenemos que estar despiertos, manda más sangre al cerebro. Tenemos que estar ágiles, manda más sangre a los músculos. Tenemos que estar al pendiente de movernos. O sea, son... Sí, otro tipo de factores. Que aunque seas sano, aunque no fumes, aunque no tomes estas sustancias, aunque duermas bien, hay otro tipo de factores. ¿En qué momento, puede haber un lapso de tiempo de edad, un periodo de edad en que puedan romperse o en que puedan surgir estos aneurismas? La estadística siempre nos ha enseñado un poquito sin explicarnos. ¿Sí? No te puedo decir que generalmente en las épocas de primavera se rompen más aneurismas de gente que lo tiene. Los cambios de temperatura, vamos saliendo de hábitos dietéticos muy malos durante las fiestas, no nos cuidamos, empezamos a hacer ejercicio, todavía estamos mal de todo lo que comimos y tenemos muchos problemas. Se presentan más en los primeros meses del año que a los finales meses del año los aneurismas rotos, cuando vivimos esta época de mal pasarnos. Eso es estadísticamente. También hay poblaciones en el mundo que tienen factores genéticos mucho más graves, o sea, que las predisposiciones o los factores que podemos cambiar. Los finlandeses, los japoneses, su genética tiende a ser mucho más peligrosa que la nuestra. Tienen muchos más aneurismas, se rompen mucho más fácil y tienen mucho más enfermedad cerebrovascular que nosotros. ¿Ya nos sigues en nuestras redes sociales oficiales? ¿No? ¿Qué esperas? Búscanos como ISSSTEMX y síguenos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. No te vayas, que esto aún continúa. Cuando a mí me duele mucho la cabeza, ahorita que estaba hablando del dolor de cabeza intenso, hinchándose y topando con la pared del cráneo, y por eso me duele tanto. Yo me lo imagino así. Tú ya te diste cuenta que soy bien cinéfilo y veo muchas películas. Sí, evidentemente aquí la película en cuestión es la de Hannibal Lecter. Ay, sí. Donde hay una escena donde la persona le dicen que el cerebro no se puede sentir a sí mismo, y es completamente cierto. No, el cerebro no duele como tal, pero sí todas las membranas que lo recubren, y tiene muchos sistemas de alarma, evidentemente. Las arterias, el estiramiento lo lastima alrededor y sí, evidentemente duele la cabeza, pero el cerebro no tiene una autoconexión para supervisarse a sí mismo en ese aspecto. Entonces el cerebro no duele, no es de que esté hinchado. Cuando se hincha el cerebro, estira las meninges. Todo el mundo hemos escuchado esta palabra de meninges, ya sea meningitis en el recién nacido, le dio una meningitis, una meningoencefalitis. Son inflamaciones de las pieles que recubren el cerebro, y esta inflamación, este tejido, esta piel que lo recubre, sí tiene mucha sensibilidad, y cuando se estira el cerebro por hincharse, se estira la piel y entonces sí duele mucho. Ese es un tipo de dolor muy serio, el de meningitis. Es tan serio que genera algo que se llama rigidez de nuca, que es un dato que también puede dar por una hemorragia de un aneurisma cerebral. Cuando se riega la sangre, se inflaman las meninges súbitamente y genera este dolor tan fuerte. No es como que se hinche el cerebro, es la inflamación de las meninges, el hecho de que se estiren las pieles que recubren el cerebro.
Es tanto que si tú buscas en internet y diferentes términos, dice siempre, cuando se rompe un aneurisma tienes rigidez de nuca. ¿Qué es la rigidez de nuca? Cada uno de nosotros podemos poner nuestro mentón en nuestro pecho cuando agachamos la cabeza. Una persona que tiene un aneurisma roto está tan inflamado y duele tanto estirar la piel que recubre el cerebro que no pueden agachar la cabeza porque les duele la nuca por eso. Estos aneurismas, bueno, sé que estamos hablando de aneurismas cerebrales, pero pueden aparecer en todo el cuerpo, en otra parte del cuerpo. Sí, hay aneurismas en otras partes del cuerpo. El aneurisma es, como te dije, una deformidad de la arteria, el chipote en la llanta, y hay arterias en todo el cuerpo. Entonces hay arterias que van a los riñones, que pueden tenerlos, se llaman aneurismas de la arteria renal. Hay aneurismas de la aorta, que es la arteria principal del cuerpo, la que sale del corazón y de la que van a salir todas las ramas que nutren a todo el cuerpo. Y eso lo ven diferentes especialistas, principalmente los cirujanos vasculares angiólogos, que se dedican a reparar los vasos, que son las arterias y las venas, cuando tienen alguna deformidad. No solo en la cabeza, no solo en el cerebro. Ya se nos rompió un aneurisma, ya sabemos, nos fuimos de inmediato a atención. ¿Cuál es el tratamiento? Hay dos tipos de tratamiento para los aneurismas. Uno es por cirugía, se tiene que abrir la cabeza, se hace una ventanita en el cráneo y se opera alrededor del cerebro hasta encontrar la arteria. No es de buscarla, se sabe bastante bien gracias a los estudios dónde está. La arteria que tiene esta deformidad y se repara por medio de una grapa, por medio de un clip especial que se llaman clips neurológicos o clips vasculares. Y así yo evito que la sangre que va normalmente dentro de las arterias llegue a este sitio de donde se está fugando. Eso es una reparación. Y la otra forma de tratarlos, el otro tratamiento es por un cateterismo. Así como hay enfermedad que yo puedo acceder por un catéter, como un infarto del corazón cuando son las arterias del corazón, como aquí estamos hablando de las arterias del cerebro, yo por medio de un catéter también puedo acceder a esto y repararlo por dentro, rellenarlo para evitar que exactamente lo mismo, que la sangre llegue al sitio de fuga, haga una cicatriz y pueda retomar su circulación normal. Depende de cada persona y de cada caso. Depende de cada caso, definitivamente, pero el aneurisma roto es más que solo reparar el sitio de fuga. La sangre que ya se regó también lastima y eso requiere de tiempo para ver si requiere algún drenaje de esa sangre o drenaje de las alteraciones que cause en la circulación del líquido cerebroespinal, que es el líquido que nutre el cerebro también, y puede requerir 2-3 procedimientos, un solo paciente, para poder atender de forma adecuada todo esto cuando hay un aneurisma roto. Hay veces que no, como tú dices, depende de cada caso. ¿Puede haber secuelas? Tristemente sí. Hay, cuando el aneurisma roto, la sangre que sale lastima el cerebro, pues va a dejar una cicatriz en ese cerebro. Eso, como te explicaba al principio, el cerebro es una región de movimiento. Esa cicatriz va a impedir que funcione bien el movimiento del cuerpo. Si es en un área de visión, que vea bien. Si es un área de lenguaje, que hable o que entienda bien la persona. Generalmente y afortunadamente la neurona de junto a veces puede suplir la función y eso se llama la neuroplasticidad y permite la rehabilitación de las personas, pero no siempre y a veces sí deja secuelas. El seguimiento del paciente con un aneurisma roto se les tiene que dar por lo menos cuidados básicos 3 semanas. Es un proceso un poco largo y extenuante para el paciente y para la familia, porque imagínate que tú estás reparando una manguera que tiene una fuga y lo primero que vas a hacer para reparar la fuga es cerrar la llave para que no esté fugando mientras la reparas. Sí. Eso también lo hace el cuerpo, se llama vasoespasmo. Hace que las arterias se hagan más chiquitas para tratar de evitar que se siga fugando. Y eso, tristemente, a lo largo de la evolución de la humanidad, 10, 30, 40 mil años que llevamos evolucionando como seres humanos, no hemos podido aprender a decirle al cuerpo, ya no cierres la llave, ya basta, ya se reparó, lo reparó el neurocirujano, ya cerró la llave, lo reparó el terapista endovascular. Exactamente. Entonces, a veces hay complicaciones a largo plazo que se tienen que estar previendo y evitando. Estos son pacientes que generalmente están en terapias intensivas, con monitoreo constante, hasta saber que salimos del peligro. Y este peligro se puede presentar hasta los 21 días después de que se rompe un aneurisma. Es un tratamiento continuo de observación estricta y vigilancia y actuar antes de que se presente la complicación. Generalmente, por eso los pacientes en terapias intensivas están monitorizados, porque los médicos nos gusta actuar 2 pasos adelante de que se presente la complicación. Vamos a ir previniéndolas. Sí, tiene que ser lo ideal. Exactamente. ¿Cuánto tiempo después puede decir que tuvo un caso de éxito? Que ese aneurisma se reparó bien, que el paciente está mejor, salió del peligro. Generalmente a las 3 semanas sabemos si salió
o no del peligro, y a los 3 meses sabemos cómo van evolucionando favorable a los pacientes. Pero inevitablemente a veces pueden aparecer otros aneurismas. No, afortunadamente las personas que tienen muchos aneurismas, cuando los diagnosticamos los tienen. Es muy raro que encontremos uno ahorita y yo en el estudio control de dentro de 3 años te encuentre otros 2. No, afortunadamente no somos así, no estamos así de hechos de que se vayan presentando. Hay raras enfermedades genéticas por otras razones que sí son gente que es propensa a desarrollar aneurismas. Eso sí se les tiene que dar seguimiento cada 2, 3 años, pero generalmente los pacientes que tuvieron un aneurisma cerebral roto o no roto, una vez que queda resuelto, no vuelven a molestar. Se les da seguimiento, evidentemente, hasta 1 año, pero no regresan con otro aneurisma. ¿Usted ha tenido algún caso de éxito? Sí, muchos, afortunadamente. Ay, qué bueno. Digo, ¿son más los casos de éxito que los decesos? Sí, vamos a verlo así. La estadística, tristemente, cuando hay un aneurisma roto, es muy triste porque antes muchas personas no llegaban ni al hospital y entonces empezaban a presentar las complicaciones y se decía que los pacientes fallecían antes de llegar al hospital. Y sí, si no se atienden, pues sí es cierto. Tenemos poco tiempo para actuar, para salvaguardar el cerebro que no está lastimado antes de que se siga lastimando o que no presente este resangrado del cual hablábamos. Entonces, mientras más pacientes lleguen a urgencias, aunque lleguen en mal estado o graves por el sangrado, pues mientras más tratemos, más casos de éxito vamos a tener. Quisiera que nos repitiera, porque aquí en este programa nos gusta hacer mucho hincapié en hacer conciencia, que sean conscientes de su propia salud y de su cuerpo. Quisiera que nos dijera, ¿en qué momento tengo que acudir al médico? ¿Tienes estos signos? ¿Tienes estos síntomas? ¿Tienes que ir de inmediato? Bueno, definitivamente en aneurismas cerebrales, como comentábamos, las cosas importantes que hay que saber es si hay un cambio, un dolor de cabeza agudo. O sea, ¿qué quiere decir agudo? Que nunca lo había tenido y ahora lo tengo. O súbito, que empieza de un segundo para el otro, relacionado a una actividad física extenuante, fuerte, estuve haciendo esfuerzos, tengo presión alta, fumo o me siento mal muy rápidamente. Este es el cambio más importante, que sea agudo, que sea súbito, que sea, de hecho la descripción es que sea como un relámpago, ¡pum! Así, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Okay. Mareo, náusea, pérdida de la visión, dolor de cabeza intenso, yo tengo que ir a un servicio a que me busquen y me atiendan. Cambiar estos estilos de vida que tenemos muy arraigados algunos, de alimentación, no hacer ejercicio, el sedentarismo, el fumar, el tomar, es también muy importante. Sí, el aneurisma es solo uno de muchas enfermedades neurovasculares. Las arterias que llevan los nutrientes al cerebro. El cerebro es muy curioso, te lo voy a contar así. Tú llegas a tu casa y tienes una despensa, puedes sacar tu agua, si quieres tus papitas, si quieres tienes tu sándwich, lo que tengas, tienes una reserva de comida en tu casa generalmente. Así son la mayoría de las células del cuerpo. El hígado tiene una reserva, el intestino tiene una reserva, el músculo tiene una reserva. Todo mundo vive con una reserva. El corazón tiene una reserva, chiquita, pero tiene una reserva. El cerebro, las neuronas no tienen esa reserva. Sí. Entonces, ese no tener reserva hace que ante la falta de sustrato, de alimento, den síntomas inmediatamente. Ese es el verdadero secreto. Por eso que, me duele la cabeza, es que no comí. Es muy probable, sí. Dice, no tengo reserva, oye, que me estoy quejando. Sí. Igual con las enfermedades, cuando hay un deterioro neurológico súbito, es porque la neurona ya se fue a huelga. Huelga de comida, yo tampoco trabajo. Y con justa razón. si no le das el alimento, pues ¿cómo va a trabajar? Como no tiene reserva, estos sí se van a huelga luego. Pero como no tienen reserva, no aguantan mucho tampoco. Tan importante hacer esta conciencia de cuidar nuestra salud. A veces decimos, no, mi cuerpo aguanta, o de algo me voy a morir. Bueno, afortunadamente sí, el cuerpo aguanta. Es una realidad. Yo evidentemente que me dedico a las neurociencias y a reserva de que todos los demás especialistas se enojen conmigo, pues para mí todos los otros órganos solo son para mantener el cerebro funcionando. Y para eso está el hígado, que tenga reservas para cuando tú no comes lo saque de otro lugar, y para eso está el intestino, para saber absorber la mayor cantidad de alimento cuando no hay, para que haya reservas en el hígado y en otras partes como la grasa y los tejidos adiposos, y el corazón siempre está latiendo para mandar ese latido con ese alimento hacia el cerebro. Y sí, evidentemente yo tengo que defender mi especialidad. Sí, claro. Y necesito de todas las demás, no estoy diciendo que sean menos importantes, pero la función es mantener nuestro ser, nuestra forma de interpretar
interpretar lo que está a nuestro alrededor y eso lo hace el sistema nervioso. Pero pobrecito cuerpo. Es que yo me imagino a estas personas, si el cuerpo aguanta mucho, a estas personas con obesidad mórbida de estos programas que salen en la tele, ¿cuánto aguanta? Es increíble. La piel, los órganos, todo, la conciencia, todo. Sí, pero no hay que tratarlo mal entonces. No hay que tratarlo mal. Es nuestra forma de comunicarnos con nuestro medio, de movernos, de estar presentes, de comunicarnos, de tener interacción social. ¿Hay una forma eficaz de prevenirlos? El objetivo ahorita es enfocarnos en prevenir la ruptura de un aneurisma. Ya que hay una ruptura, nuestra forma eficaz de tratarlos es evitar la reruptura, porque eso es lo que más daño nos va a hacer siempre. Cada vez que haya una fuga de sangre por el sistema de arterias, que es la tubería por donde pasa la sangre y nutre el cuerpo, ¿sale? Una forma efectiva de prevenirlo es saber que existe. Cada vez que haya la posibilidad de si yo tengo un estudio donde me dice que lo tengo, está bien. Ha habido países que han decidido ver si vale la pena hacerle estudios a todo mundo para ver quién tiene y quién no. Y definitivamente la radiación del estudio o diferentes cosas, el tiempo consumido, la energía gastada. Si tú eres la persona con el aneurisma, claro que vale la pena justificarlo. Pero los países han llegado a la conclusión que de aquí a que encuentran una persona que tiene un aneurisma no roto incidental, que por casualidad se lo encontraron, es tan bajo que no es una forma efectiva de prevenirlo. El chiste es cuando yo sé que hay, valorar si está entre los aneurismas de riesgo de ruptura o no. Que sería una forma innecesaria también de darle radiación a tu cuerpo. Exactamente. Bueno, la conclusión sería cuidarte y que estos factores de riesgo que ya habíamos comentado, si son modificables, modificarlos. Y la otra yo creo que es la que tú dijiste, Clau, es muy importante, saber cómo actuar. Estamos muy acostumbrados a, se me durmió el brazo, me echo una siesta y luego se me quita. Ay, sí, me quedo encima de él. Me dolió muchísimo la cabeza, déjame siento, me acuesto y luego se me quita. No. Tomo una pastilla. Exactamente. Exactamente. Sí. No, tienes la razón. O sea, el saber cómo actuar. Cuando yo tengo algo que yo siento que no es normal, y en el caso de enfermedad de aneurismas cerebrales, que es el tema de hoy, dolor de cabeza súbito, rigidez de la nuca que mencionábamos, náusea, vómito, incluso desmayo, pérdida del estado de alerta y recuperación. Ahí ya me levanté. No, o sea, ya te dijo tu cuerpo, corre a pedir ayuda. Y eso es lo que tenemos que saber, el saber actuar. Yo creo que es la forma más efectiva de prevenir las complicaciones de los aneurismas. Que sirva para esto. Sí, no, claro. Es la idea. Digo, en todas nuestras entrevistas, la idea es que saber qué hacer ante algo que le está pasando a mi cuerpo. Exactamente. Qué bueno. No hay más, digo, si te están dando estas banderitas rojas que hablábamos, algo está mal, tienes que ir a checarte con alguien que sepa, o sea, no nada más de automedicarte, de preguntarle a la abuelita, ay, ¿qué me tomo? ¿Qué te me tomo? Quizás sí, no esté mal en cierta forma, pero también hablábamos de la automedicación, no es la ideal. No, bueno, hay medicamentos que COFEPRIS y muchas instituciones han legalizado de forma que se llaman de acceso libre. Para eso son, para que la persona se conoce mejor a sí mismo, que muchas otras gentes lo puedan conocer, incluso sus médicos. Pero lo que sí tenemos que saber es saber cuando algo no está bien, actuar. Y acudir al médico. Y por favor, de verdad, a un profesional. Gracias. Doctor, muchísimas gracias por su compañía. Agradezco que nos diera este tema tan amplio, pero que fuera de fácil digestión. Gracias, a mí yo me la pasé muy amenamente. Gracias. Y esperamos poder invitarlo a otro programa, porque está muy interesante ese tema del alcohol y de lo que le hace a tu cerebro tan hermoso. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, gracias por dejarme participar abiertamente. Y esperemos que no sea la única vez. Así sea, que no sea la única vez. Y a ti que nos escuchas, gracias por estar aquí. Por favor, haz conciencia, toma nota de todo esto que hablamos y actúa, que es la palabra de hoy. Actúa. Gracias, doctor. Yo fui Claudia Mejía, el Christopher doctor Mader, para servir. Nos vemos en un siguiente programa. Hasta pronto. Este programa es realizado gracias a la colaboración de Claudia Mejía, Antonio Tapia en la producción, Cristian Ortiz y Ámbar Mora en la producción ejecutiva. En comunicación social, Alma Rosa Rivera. En la dirección general del ISSSTE, Dr. Pedro Centeno. Salud, turismo, cultura, deporte, educación. Eso y más es lo que somos. ¿Y quiénes somos?
Ya oíste.